que nos toca, lo que estamos atravesando en la Argentina, a días nomás de las elecciones. Y como anticipamos, tenemos ya en nuestros estudios, acá en el piso, al candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín. Bueno, buenas noches, Ricardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Hernán, Tobías y Nicolás. Bien. Exacto. Muchas gracias a ustedes, en serio. No, por favor, gracias a usted por venir. ¿Y ¿Podemos tutearnos o no? Sí, claro. Lo tuteamos. Listo. ¿Qué venís sintiendo en la calle, en esta campaña? En la calle, en principio, que el gobierno va a perder, el oficialismo. Ya lo decían en septiembre, ¿no? Pero no era porque fuera un recurso electoral, digamos. Yo recorría, mirá. Y lo mismo había hecho en el 2019, y con el mismo resultado. Por supuesto que no es técnico ni científico la estadística mía, pero mira, yo visito, no a políticos, que no se entienda mal lo que quiero decir, pero voy a sociedades de fomento, centros jubilados, cámaras de comercio, sindicatos, comedores comunitarios, pero además veo al fletero, al carpintero, al carnicero, al herrero, al mecánico, voy a una casa que vende libros, a una heladería. Y a todos les pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cómo está la situación? Y palabra de honor, todos. Yo te diría que ninguno me dijo algo distinto. Entre el 50 y el 60% me hablan de caída del consumo desde el año 2023. Los negocios tienen que despedir gente, porque las tarifas suben y la venta cayó en esa proporción. Tienen que cerrar algunos de ellos, los comercios, por supuesto los oficios lo mismo, ha caído muchísimo la demanda. Los talleres mecánicos, me dicen, ya no se hace el mantenimiento del auto, no, la gente lo deja que se vaya jorobando el auto con el tiempo, pero no le hace ¿cómo se llama? Las revisiones que tienen que hacer. Las changas, todas las changas. Las changas también caen. Bueno, la pequeña y mediana industria como consecuencia de un dólar que no es competitivo y como consecuencia de una apertura tonta de la economía que elimina los aranceles, bueno, no pueden competir con esa decisión del gobierno nacional, las pequeñas y medianas empresas, bueno, cierran los negocios, ¿no? Y los salarios no alcanzan, por eso que cae el consumo. Bueno, todo el mundo se queja. Y yo decía que con esa información me costaba creer lo que decían las encuestas, que hablaban de que iba a ganar, algunas por mucho, incluso hasta el último día, y otras que era un empate o que ganaba por poco. Bueno, perdió por 14 puntos, muchachos. Y a nivel nacional, ¿cómo lo ves? Porque la provincia de Buenos Aires, por ahí tenemos un termómetro muy reciente con la elección de septiembre, pero a nivel nacional está planteada la pregunta también, ¿no? Claro, me faltaría recorrerlas, ¿no? Yo en el 2019, cuando le decía a mis correligionarios, no va a ganar Macri, usted se equivoca porque hacía la misma recorrida, pero además andaba por otras provincias, ¿no? Pero ahora no la recorro, pero yo creo que esta situación se repite en el resto de las provincias, y si se repite en el resto de las provincias, efectivamente no va a ganar las elecciones. Podrán hacer 1000 cálculos, 1000 interpretaciones, 1000 maneras de leer los comicios, pero la gente está cansada, quiere un cambio. Ahora, muy poco tiempo, ¿no? Porque quiso un cambio la sociedad en 2023 sí, bueno, y ahora de vuelta. Sí, ¿qué pasó en el medio? Y en el medio fue que ocurrió lo que tenía que ocurrir. A mí me llama la atención que el Encuentro Federal, por ejemplo, Juntos por el Cambio, y el Encuentro Federal, que hoy están en Provincias Unidas, que son más o menos los mismos, ¿no? No se hubieran dado cuenta ya en el 2023, porque hicieron campaña en la segunda vuelta por Milei, y no se hubieran dado cuenta que las consecuencias de las recetas que Milei anunciaba no podían ser sino las que son. Y me extraña que no se hayan dado cuenta también que este hombre entrañaba un serio riesgo para la democracia. No cree en la democracia. Usted lo advirtió. Pero no cree, además los referentes de él, Murray, Rothbard, Hayek, Friedman, no creen en la democracia, dicen que no puede funcionar bien la economía en democracia. Y tienen razón en algún sentido, porque para ellos que la economía funcione bien significa que no tenga ninguna regulación. O sea que para ellos lo ideal es el capitalismo salvaje. Y la verdad que la sociedad en democracia, tarde o temprano, el capitalismo salvaje no lo va a acompañar. Va a votar al que le ponga frenos al capitalismo salvaje. Entonces la conclusión que sacan ellos, en sus teóricos,
En democracia la economía no puede funcionar bien. Bueno, y yo creo que va a pasar lo mismo que pasaba, va a perder las elecciones, y lo importante es que puedan ingresar más legisladores que lo que pueda poner la derecha. La ultra, que sería La Libertad Avanza con el PRO, que el PRO se ha corrido a la ultra, o la otra derecha, que desde mi punto de vista es Provincias Unidas. Yo creo que se está trabajando, y lo digo con respeto, pero sería bueno que se lo dijeran a la sociedad, qué es lo que piensan realmente. Porque te decía que, bueno, todos acompañaron todas y cada una de las iniciativas del 2015, del 2023 a la fecha. Algunos formaron parte del gobierno. Pero bueno, ¿se olvida la sociedad? ¿No está informada? ¿Qué pasa ahí? Porque es algo hacen lo posible para que se olviden, porque ahora, bueno, no es demasiado negocio electoralmente andar defendiendo la política de Milei, ¿no? Ahora, las defendieron. Bueno, yo creo que se está queriendo configurar el escenario en términos de actores del 2027. Tienen miedo que se vaya a la banquina el PRO y la Libertad Avanza y necesitan un sucedáneo para el 2027. Eso creo que va a ser Provincias Unidas. No es lo mismo que la Libertad Avanza, porque este señor es un señor que tiene... Que no está bien. Que no está bien, además no es democrático, no es republicano, es un hombre violento, es un hombre que agrede. A propósito de eso, en caso de ser electo como diputado, ¿vos estarías a favor de impulsar un juicio político contra Milei? No, yo creo que esas cosas las decide la ciudadanía. Cuando la ciudadanía la decide, la puede hacer en todo caso las instituciones. Pero mientras la ciudadanía no decida eso, yo creo que es un error. Y con respecto a lo que decías recién, vos sabés que hay una pregunta que para mí es muy importante y es un gran quid de la cuestión en Argentina, que es ¿por qué las fuerzas de derecha, de centro derecha, muchas veces el antiperonismo, no pueden construir un proyecto de país realista, sustentable, que pueda discutir con el peronismo, en todo caso, desde una perspectiva de realización posible, ¿no? Sí. Porque en las últimas décadas, por lo menos, todas las experiencias que tenemos de este tipo de gobiernos es que vienen y en 2, 3, 4 años destruyen el aparato productivo del país, endeudan a la Argentina, generan más pobreza, más desocupación y después se quejan de que el peronismo vuelva al poder, pero sí. ¿Qué es lo que pasa ahí con el antiperonismo? Bueno, yo creo que no solo el antiperonismo, circunstancialmente es el peronismo la fuerza más fuerte, más electoralmente más potente que está en la oposición a esto, pero también nosotros creo que tenemos no somos actores principales, pero desde el punto de vista de las ideas y de las posiciones no me siento en inferioridad respecto de nadie. Yo soy una persona del campo popular, del campo nacional, muy democrático, muy republicano en serio, que creo en el diálogo, creo en los acuerdos. Bueno, ahora, ¿por qué hace esto la derecha? Porque, bueno, yo creo que nosotros no salimos si no es con un acuerdo, pero no solamente entre las fuerzas progresistas, sino también se necesita un acuerdo entre las fuerzas progresistas y las fuerzas que no son progresistas. A partir de soluciones de compromiso podremos avanzar nosotros. Mira, no lo resuelve el mercado, lo resuelve la política. No es porque el mercado sea malo, no está en la naturaleza del mercado, no tiene propósitos éticos, no tiene propósitos sociales ni ambientales el mercado. El mercado lo que quiere es ganar plata, cada uno en el mercado. Esa es la naturaleza del mercado. Pero no lo resuelve tampoco un solo partido. La historia lo demuestra, no es que yo esté teorizando, la historia lo demuestra. Y creo que ni siquiera un acuerdo entre los partidos es suficiente. Necesitamos acordar con pequeñas y medianas industrias en el campo económico y necesitamos acordar con los trabajadores. Muchas cosas importantes, por ejemplo, cuál será el esfuerzo que tendrá que hacer cada uno de ellos, ¿no? Y cuáles son las cuestiones en las que tenemos que ponernos de acuerdo. Tal vez no en todas coincidamos, pero bueno, cuando no coincidís tenés que llegar a soluciones de compromiso, que son aquellas en las que cada uno cede un poco, ¿no? En función de la correlación de fuerzas que existen. Y como las correlaciones no son estáticas, son dinámicas, bueno, puede ser que en otro momento, en otra elección, tengas que retroceder o tengas que avanzar. Eso dependerá de la calidad de los actores de la política para mejorar su correlación de fuerza, ¿no? Ahora, Ricardo, todos hablamos un montón en este programa incluso de lo que deja la política económica de Javier Milei, pero se habla mucho y se dice que todos los gobiernos dejan algo bueno. Sí. ¿Deja algo bueno Milei, la experiencia Milei?
Yo no tengo que serte franco, Hernán. Yo no le veo nada bueno. Dicen, por ejemplo, la inflación. Sí, pero no solamente el qué, es el cómo. Porque si para detener la inflación tuviste que condenar a situaciones muy difíciles, cargando el peso del ajuste sobre los sectores que menos tienen, por ejemplo, se redujeron, casi se elimina el impuesto a los bienes personales, que lo paga el 5% más rico. Lo que hacen con el RIGI es también es liberar del pago de impuestos a inversores que no los pedían, además, ¿no? Bueno, y sin embargo se carga el esfuerzo sobre los sectores del trabajo, sobre los jubilados, sobre los discapacitados, sobre las universidades, pero ese es el costo para terminar. El precio que hay que pagar no es el precio ese que hay que pagar, es el precio que eligió este señor, porque él cree, ¿por qué? Porque él cree que la justicia social es una aberración. Las ideas son importantes, las ideas son importantes, porque se traducen en políticas de gobierno, en decisiones políticas. Y bueno, ¿y qué esperaban que hiciera un señor que piensa que la justicia social es una aberración? Esto, de financiar al Garrahan, que hiciera lo mismo con los discapacitados, que hiciera lo que hace con las universidades, que hiciera lo que hace con los jubilados. Eso había que esperar. Que cayeran los salarios, por eso el poder adquisitivo. Bueno, eso es lo que había que esperar de un hombre que piensa esto. Creo que la sociedad se está dando cuenta, ¿no? Ahora, cuando uno discute con los funcionarios de Milei, cuando uno discute con diputados de Milei, lo que ellos presentan como un caballo de batalla es que sacaron a 12 millones de personas de la pobreza. ¿Qué te merece esa reflexión? Eso no es cierto. En realidad él subió. Vos imaginate que hoy devaluaran el 100% el dólar oficial. ¿Sabes cómo sería la inflación para arriba, no? Inmediatamente subiría, aumentaría 10 puntos, 15 puntos el nivel de la pobreza. Él elevó con la devaluación que decidió al asumir el gobierno, generó una inflación muy alta, creo que fue del 25% en diciembre, del 15%, no me acuerdo bien, en enero, del 8% en febrero. Bueno, te imaginas que eso elevó, porque la pobreza está muy relacionada con la inflación, sobre todo si los precios no se actualizan en la misma proporción, que fue lo que hizo este señor. Pero además yo le diría que que mande a alguien a recorrer y a caminar, que vea lo que está pasando, que vea. Mira, él dijo, la gente está mal informada, la gente hay que explicarle que estamos bien. No, la gente tiene que explicarle a él que estamos mal. Los otros días se burló de esto, ¿no? No sé si fue ayer. En una entrevista dicen que la gente no puede esperar unos años, un tiempo, sí. Como siendo... Sí, como que era una frase cuca, exactamente. Sí, no la vi. Bueno, sí. Pero ¿y qué querés de un hombre que no tiene la menor idea de lo que es Gornar? Además es un fundamentalista, un dogmático, un tipo que cree que porque leyó y se aprendió muy bien los libros de Hayek y de Friedman y alcanza... Estás en condiciones de gobernar y lo que hay que hacer es aplicar ese libro. No, muchacho. Si la cosa fuera tan fácil, existiría una carrera para presidente de la República y el mejor promedio sería presidente de la República. No, es mucho más difícil. Igual que los empresarios que creen que manejar un país es como manejar una empresa. No tiene absolutamente nada que ver. Te diría que los talentos que se necesitan para ser un gran empresario son exactamente los contrarios a los que se necesita para ser un gran presidente. Lo que decís me lleva a pensar... gran presidente si sos progresista. Ahora, si querés beneficiar a los más ricos, sí, tener talento empresario capaz que es suficiente para ser un gran presidente para beneficiar a la derecha. Claro. Bueno, justamente Raúl Alfonsín sí. es reconocido por la gran mayoría de la sociedad argentina como un presidente muy importante sí. de nuestra historia. Y una pregunta que me gustaría hacerte, pero en el plano de lo personal, sí. ¿Qué sentiste vos cuando escuchaste a Javier Milei decirle, por ejemplo, fracasado hiperinflacionario o que hacía que le golpeaba con un muñeco con la cara de Raúl? ¿Qué te generaba vos en lo personal? Primero te voy a decir, pensé, qué rara la personalidad de este hombre. A mí nunca se me ocurriría ir a comprar un muñeco y ponerle la cara de alguien para pegarle palabras o no se me ocurriría nunca. Es un gusto raro ese, ¿no? No es frecuente. Sí, la verdad que no. Te has encontrado con mucha gente que diga eso. Yo nunca había oído eso. Bueno, en segundo lugar, qué raro que lo diga además.
podrías hacerlo, si tenés alguna cosa allí no resuelta, puedes hacerlo, pero decirlo. ¿Crees que es algo como para decir eso? Bueno, en tercer lugar, yo te diría, sobre todo cuando dijo de la Rúa, a mí no me afectó, porque es un hombre, es duro lo que digo, ¿no? Pero puedo explicar por qué digo, es un hombre moralmente inferior, porque hay mentiras que solamente las puede hacer el que es moralmente inferior. Por ejemplo, él le dijo a Patricia Bullrich una vez que ella había puesto bombas en los jardines de infantes. Yo creo que él no creía eso, porque si no, no lo hubiera convocado después para ser ministra de Seguridad, pero le creía que le daba rédito. Pues yo jamás haría una cosa así, y creo que eso es la negación de la política, la alta política, la política de calidad, la política con mayúscula, no la alta política, la política con mayúscula. Entonces me parece un hombre inferior moralmente, no intelectualmente, puede ser un tipo muy inteligente, pero moralmente me parece, así que a mí no me hace daño eso, no me hace daño. Me preocupan más las otras cosas, esto que pueda tomar decisiones que afecten la convivencia democrática, la república, es decir, incumplir con la Constitución, modificar la Constitución, y que pueda tomar decisiones que luego nos costará mucho revertir y que, para decirlo palabras concretas, transformen a la sociedad en algo mucho más injusto que lo que todavía hay, que lo que existe hoy. Y al comienzo de la entrevista me decía que ve un gobierno que va a perder. Sí. ¿Y cómo se imagina ese lunes la reacción del gobierno? Hablábamos, ¿qué va a hacer Milei? ¿Cómo va a salir a hablar? Sí, Y estas medidas, ¿qué puede llegar a hacer, ¿no? Con el ejercicio del poder, que sabemos que puede hacer mucho daño. Yo creo que Más Milei, uno intuitivamente diría, va a seguir, va, como ha dicho, morir con las botas puestas, perseverará en sus errores, porque es como, Milei es un necio. Es muy difícil discutir con Milei. Es como hablar con una pared. Vos le podés traer las pruebas más rigurosas, las que demuestran que está equivocado, que tiene que hacer algunos cambios por lo menos, y él no te va a hacer caso, que está convencido, es un fanático, que es lo que leyó en Hayek, que es la Biblia, ¿no? Bueno. Pero puede ser, como es impredecible este hombre, puede ser que reaccione de una manera más racional y que en lugar de seguir agraviando y perseverar en los errores, creyendo que todos los que no coinciden con él son perversos, burros y no tienen derecho a señalar ni a decir nada, puede ser que cambien esas cosas y empiece a conversar. Entonces puede ser que logremos transitar o recorrer con mayor tranquilidad los 2 años que le restan. Puede ser que lo ordenen desde afuera también. ¿Cómo ves esta injerencia norteamericana en el país? Hablábamos antes de que se me van a enojar los de Provincias Unidas, pero vos sabés que mi padre decía que no solamente en las campañas, no solamente hay que discutir con el oficialismo de manera vertical, todos discuten con el oficialismo, ¿viste? No, que hay que discutir también de manera horizontal, preguntarse qué representan los distintos actores. Bueno, yo creo que Provincias Unidas, a juzgar por lo que hizo hasta ahora, es el sucedáneo, como decía, de cara al 2027, ¿no? De la Libertad Avanza y el PRO, por si ambos se van a la banquina, que yo creo que es lo que va a pasar, ¿no? ¿Y se suma Macri al gobierno ahora? Sí, Macri está trabajando para que se sumen de Provincias Unidas. Y además hay un pedido que le ha hecho Estados Unidos al gobierno, que la verdad que no es demasiada digna la forma en la que el gobierno se ha relacionado, ¿no? Desde el punto de vista nacional, ¿no? Bueno, y la oposición tampoco ha sido, me parece que necesita que te vengan a decir de un país extranjero, nada más y nada menos que la potencia, primer potencia, o la que está disputándose la hegemonía con otra potencia, que te vengan a decir qué tiene que hacer la oposición y lo que es lo que le han pedido. Están todos los diarios, así que por lo menos que digan que no. Les han pedido que respalden políticamente al gobierno, y al gobierno le han pedido que se deje respaldar políticamente. Y a mí no me parece mal si ellos creen que es lo mejor, pero que se lo digan a la sociedad. Pero además que le digan, ¿qué van a respaldar? ¿Las mismas recetas? ¿O van a producir cambios? ¿O van a reclamar cambios? Nosotros vamos a actuar con mucha responsabilidad, vamos a apoyar lo que creamos que tenemos que apoyar. Pero queremos saber. La sociedad tiene que saber antes de votar, porque no vamos a apoyar no vamos a usar el argumento que usó Juntos por el Cambio
para apoyar todas las iniciativas que el presidente enviaba al Parlamento. Decían algo así como que hay que brindarle las herramientas, a la mayoría no se las contraría, la mayoría que tiene derecho a hacer lo que propuso, que le propuso a la sociedad. Ahora, hacían lo mismo en Córdoba. El radicalismo a Yarlora le aprobaba. Él había ganado también, ¿eh? En la provincia de Buenos Aires. Axel ganó también por bastante, ¿no? Bueno, le apoyaban porque ganó, le brindaban las herramientas, le facilitaban o le complicaban la vida. En La Pampa, y en otras provincias. Así que bueno, yo digo, si quieren, muy bien, el que esté de acuerdo con estas políticas, que crea que solamente hay que producir algunos cambios, bueno, tiene para votar a Libertad Avanza, y en el caso de que se dé una participación de Provincias Unidas que le dotaría de racionalidad, bueno, que vote a Provincias Unidas. Yo no formaría parte de este gobierno, desde luego, salvo que se genere una situación y que, bueno, me asegure de que las políticas que se van a aplicar no tienen nada que ver con las que se aplicaron hasta ahora. Recién lo mencionaste. ¿Cómo ves a la figura del gobernador Axel Kicillof? ¿Cómo ves su gestión y cómo lo ves hacia adelante también? Bueno, yo creo que tuvo que manejarse en una situación muy difícil. No es una isla la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para que se den ustedes cuenta, la provincia de Buenos Aires dejó de percibir hasta ahora, creo que es algo más, porque está desactualizado, 12 billones con B de bueno, ¿no? De pesos, 12 billones de pesos que son de los bonaerenses. Yo entiendo que no se los reclame la Libertad Avanza, porque la Libertad Avanza tiene algunos déficits democráticos en su organización, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo reclamaba el PRO? ¿Por qué? Ustedes oyeron, yo recorría a todos lados, todos, palabra de honor, y cuando contaba eran primero 8 billones, después 10 billones, después 12 billones, bueno, o sea, ustedes saben que la provincia, el gobierno le debe a la provincia esto, por supuesto que le debe a las demás también, pero eso es consuelo tonto, los demás partidos que defiendan las otras provincias. Bueno, ¿por qué no hacía nada el radicalismo? Provincias Unidas o el Encuentro Federal dice algo de ese dinero que se nos queda. Se ha tenido que manejar en este sentido con grandes limitaciones y sufriendo una discriminación, un castigo, digamos, porque el presidente sentía que debía castigar a la provincia porque no había ganado las elecciones. No es que lo expresaba así, pero eso es lo que sentía, ¿no? Y yo diría que la filosofía que inspira la gestión de Axel es mucho más parecida a una filosofía que podría inspirar la gestión radical que la que inspiró la gestión de María Eugenia Vidal, dicho con todo el respeto. Bien, Ricardo me decía, esta campaña, charlando con los vecinos, recorriendo la provincia de Buenos Aires, y conocimos un nuevo costado suyo, un costado más actoral. Sí. Se ha hablado mucho de sus spots y hemos hablado, nos los hemos pasado en los grupos de WhatsApp, porque realmente es muy bueno. Sí, campaña rutilante. Sí. Pero vos sabés que la dificultad mía era que yo no, a mí me conoce la gente, lo dije al principio, no sé, a mí me conoce la gente. Yo fui candidato a presidente, candidato a gobernador, candidato a diputado, pero además el apellido, por ser el del presidente de la transición, hizo tal vez que me registre, ¿no? La gente. Pero ¿qué problema tenía yo? No sabían que era candidato, nadie. Era en todos los lugares donde iba, en el Gran Buenos Aires y en el interior. ¿Qué haces, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo cuánto? Me acerca a saludar la gente mucho. Bueno, y le decía, bien, ¿qué estás haciendo acá? Campaña. Decía yo. Entonces me decían, ¿qué sos candidato vos? Sí, soy candidato. Entonces ya después de pasado 3, 4, 5 meses así, hace 2 meses más o menos, le empiezo a decir a mi hijo, porque nosotros no somos actores principales, no tenemos la misma posibilidad de acudir a los medios que tienen otros. No somos actores principales, ¿eh? Bueno, entonces, principales desde el punto de vista cuantitativo. Pero bueno, y entonces le digo a mi hijo, le cuento esto, cuando él se hace cargo de las redes, porque él se dedica un poco a esto, y me dijo, bueno, tenemos que hacer algo que sea con mucho humor, con mucha ironía, cuidando mucho la forma, le decía yo, cuidando los límites, ¿no? Para no, ¿viste? Me parecía como un transgresor. A mí me preocupa transgredir las ideas y las convicciones, eso sí que deberían preocuparse algunos. Bueno, y además yo no soy, aparezco, ¿viste? Por ahí como, igual que el viejo, no era
tipo chinchudo el viejo, un tipo de muy buen humor, y yo también soy un tipo de muy buen humor. Bueno, entonces me dice, tiene que ser algo que impacte, que tenga repercusión, tiene que ser medio irónico, medio lo contrario de la grieta. E inventaron todas estas cosas. E inmediatamente le dije que sí. Y te ves contigo cuánto tiempo nos llevaba a hacer eso. Yo te diría que eso puede ser un promedio de 20 minutos. Así que debo tener buenas condiciones. Muy bien, grabado de una. Salió de una. Tenemos para compartir ahí uno de los últimos que salió, el último, creo, si no me equivoco. Que, de los muñecos. El de los muñecos, ahí está, a ver. Ahí sí. De un expresidente y lo cagaba trompada. Sí, ¿de quién? Dale. De Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario No. Chango Ahí está Muso. lo que le marcaba a Nico, la frase. Lo hicieron muy lindo. La revancha de los muñecos. Muñecos es en las urnas. Muy bueno, Espectacular. muy bueno. Bueno, y la verdad que tuvieron una repercusión. Lo están llamando a él más que a mí. Claro. Sí, están llamando, hoy lo han llamado por 3 radios. Bueno, y en la televisión recién. Ricardo, yo leí por ahí que después del spot te empezaron a decir en la calle muñecos, Muñecos, ¿verdad? sí. Muñeco. Sí, A sí, partir sí. del spot. Claro. Sí, no sabés. Vos sabés, por ejemplo, el otro día estaba en la calle. Perdón, Ricardo, si te puedes Porque a mí acercar me un saluda la gente, en serio, no quiero mandarme la parte con Sí. esto, ¿no? Por ejemplo, el otro día iba a Radio del Plata, que está ahí en la Valle, y yo me bajé 1 cuadra y media antes, suponete. A 1 cuadra y media de la radio. Entonces caminé por la Valle 1 cuadra y media. Me habrán saludado 10 personas, ¿no? Que tampoco era una calle que estaba llena, porque eran como las 6:30, era pero era una tarde linda y había mesas afuera. Bueno, me paraban en la esquina, que sé yo, cuando sacaba fotos, y de 2 mesas, ¡muñeco! Me decía uno, no, si yo me acercaba a saludar y la otra más adelante, ¡muñeco! Entonces, bueno, sí, me acercaba a saludar, sí, a pegado eso. Y bueno, la verdad que yo les tengo que agradecer a mis hijos, por supuesto, que esto Gran es trabajo. amateur, todo, amateur, sí, no, A pulmón. no me van a cobrar a mí, Sí, ¿viste? sí. Pero salvo me acompañan pibes muy jóvenes que me buscan trabajo y todo, militantes lo hacen, ¿no? Pero bueno, cuando vamos le pagamos los hoteles, no lo vamos a hacer pagar los hoteles, nos acompañan 2 o 3, mi hija me maneja en el auto. Ven, eso es una campaña a la antigua. Bien, con la familia. Con la familia. Es sí, más mi lindo, hija- me mi imagino. hija me Ha tenido maneja- otras experiencias, otras campañas diferentes. Pero sí, nunca. Con Yo otra- las redes sí. nunca las usé. Pero mi hija, por ejemplo, ella cuando ese spot que estamos en un hotel diciendo cómo se vota, Ujú. estaba previsto hacer otra cosa. Y cuando llegamos a Bahía Blanca, vio el hotel, que es el hotel Muñiz, se puede decir, estamos acá, Sí. que es muy lindo, tiene una entrada, una cosa así antigua, muy linda, de principio de siglo, suponte. Y dijo, acá tenemos que hacer el de la explicación. Y diseñaron con Ricardito por teléfono cómo iba a ser el spot de cómo votaban. Y lo hicimos, yo venía muerto, porque lo habremos hecho a las 11 de la noche, venía todo el día por Bahía Blanca. Fuimos a comer y cuando volví me dicen, bueno, ahora hay que hacer este spot, que es ese donde cómo Explicás, cómo claro. votas, que las boletas. Bueno, lo hicimos de un saque. Sí. Nos decías, te pasaba que no sabían que eras candidato. Sí. Cuando los anoticiabas que Ahora ibas sí. a ser candidato, ¿qué No. les decías? ¿Por qué te tienen que elegir? A mí me cuesta mucho decirle, me vas a acompañar, me Claro. cuesta decirle, pero me daba cuenta por el saludo que me iban a acompañar. No me preguntan, decime qué propones, eso la verdad no me Claro. lo preguntan. En todo caso eso lo digo en las redes o lo digo en los medios. Bueno, y digo por qué en todo caso en una reunión con los jubilados, por qué, cuál es mi visión acerca, y con mucho cuidado porque ahí puede haber gente que no está de acuerdo en una reunión con jubilados, a mi visión acerca de lo que habría que hacer, y siempre haciendo la salvedad, por supuesto que ustedes pueden pensar distinto y yo respeto la opinión, pero nosotros vamos a hacer esto, queremos que sepan que vamos a hacer esto. Hablando de familia, ¿qué pensás que pensaría hoy tu padre si estuviera viendo la Argentina que tenemos? Mira, yo creo que estaría muy preocupado como cualquier político serio. Me lo imagino a Antonio Cafiero también, a quien Ujú. yo lo quiero mucho porque me distinguió en sus últimos años de vida. Me invitaba a la casa, me invitaba al restaurante, me hizo hablar en el honoris causa y aprendí mucho de él y me contó cosas que realmente son muy importantes para mí. Y yo creo que estaría muy preocupado. Y respecto del partido, porque algunos me preguntan
que hubiera hecho tu padre, por ejemplo, con Gualeguaychú. No tiene por qué preguntármelo a mí, porque ya lo dijo. Cuál era el límite, la derecha, y nombró Macri porque no conocía el partido, porque no sabía el nombre seguro, porque él nunca personalizaba, porque no era Macri en sí mismo, sino el conjunto de ideas que representaba el PRO, y todavía los radicales, los dirigentes, no los radicales, es injusto, es decir, los máximos responsables, los que tuvieron capacidad de decisiones mayores, viste, en la nivel nacional y provincial, decían, no, hubiera acompañado cuando estaba ese testimonio que decía que ese era el límite, ¿no? Y te diría que después de lo que pasó en el 2023, en la campaña, ya cuando proponían arreglar con Milei, cuando lo llevaron a Esper de candidato. Yo no sabía todo esto, que esto tendrá que determinar la justicia, pero lo llevaron a Esper de candidato. ¿Qué tenía que ver Esper de candidato con radicalismo? Esper candidato de Juntos por el Cambio. ¿Qué tenía con la que reta, ver? ¿no? Yo ahí dije, yo no puedo, yo un minuto más puedo estar en el partido este. Ni un minuto más. Y creo que mi padre, yo lo conozco, ese gallego calentón también, que era de muy buen humor, pero calentón. Yo lo conozco, no hubiera seguido en el partido, o lo detenía o no seguía en el partido. Pero además no hubiera acompañado la decisión de arreglar con la derecha, con todo el respeto que le merecía seguro la derecha. Lo que pasa es que no somos de derecha. Hay que respetar todas las ideas, pero las propias también. Le decimos un nombre cada uno y nos dice una definición cortita. Karina Milei. No la conozco, una definición, no tengo la menor idea. Pero por lo que ves, escucha... Yo creo que no sé ahora, pero me parece que a pesar de su falta de experiencia, le ha sido muy útil al presidente, por lo visto, por lo que él mismo dice. No la conozco, no tengo la menor idea. Victoria Villarruel. Bueno, me parece que tiene una mirada respecto de la dictadura que es muy difícil de compartir, ¿no? Muy difícil de compartir. Y creo que quien piensa que la dictadura no merece una condena categórica y sin reservas, tampoco es demasiado democrática. Como periodista que cubre peronismo, le pregunté por Kicillof, le tengo que decir Cristina Kirchner, sí. Y agregarle la pregunta de qué piensa sobre su encarcelamiento. Sí, bueno, los segundos ya lo contesté. Kicillof fue un amigo. Yo lo conocía de antes, a Axel, la verdad que a mí tengo muchos amigos, también bueno, era la Cámpora en ese momento cuando yo hablaba con Axel, pero también en la Cámpora tengo amigos. Yo puedo tener diferencia con alguien y caminar juntos, ¿no? ¿Se puede o no? Esto mi ley cree que no. Ahora, lo de Cristina ya lo dije, mira, yo por supuesto no leí la causa, no leí la causa. Yo creo que ninguno de los políticos que opinan sobre la causa la leyó. Son algo, no sé, 30.000, 40.000 fojas, qué sé yo. Tampoco soy un experto en esto, ¿no es cierto? Leía los medios. Y uno decía una cosa y el otro decía exactamente la contraria. ¿Qué hacía? ¿Tiraba la moneda? No, yo no iba a tirar la moneda. ¿Qué hice? Bueno, por supuesto fui a hablar con los expertos que no eran ni kirchneristas ni peronistas. Te diría que eran más bien radicales. Tipos serios, No los quiero nombrar, aunque alguno de ellos en Twitter se ha fijado posición en esto, pero yo no los quiero nombrar. Entonces les voy a preguntar, díganme, ¿ocurrieron cosas en este juicio, sobre todo en los tribunales inferiores, antes de que se definiera la Corte, que arrojan dudas acerca de la objetividad y la imparcialidad con la que actuó la justicia? Sin ninguna duda, me dijeron. Claro que ocurrieron dudas. Ocurrieron cosas que hacen sospechar que el juicio tuvo, las sentencias de las primeras instancias más se fundaron en razones electorales que en razones o políticas que en razones que tengan que ver con el derecho y los hechos. Entonces, por supuesto, les pregunto sobre la decisión de la Corte, que no hizo lugar al recurso extraordinario, la queja, es lo mismo, recurso extraordinario, la queja. Y también me dice que lo debió haber hecho lugar por todas esas cosas raras que habían ocurrido en ese proceso, tendría que haber hecho lugar la Corte para despejar cualquier duda acerca de la imparcialidad con la que se había actuado. Rechazó el recurso extraordinario, con lo cual, en lugar de despejarse dudas, se profundizaron. Y esto, cualquiera que sea honesto intelectualmente, lo tiene que reconocer. ¿La iría a visitar a la expresidenta? Yo, si me pidiera que la vaya, que quiera hablar conmigo, sí. Bien. Pero no, qué sé yo, no
No es un plan, digamos. No, No, es un plan que si sería- ella me dice un día que quiere hablar, yo diría, no soy como la mancha venenosa, Bien. como juegan algunos la mancha venenosa. Y a Máximo Kirchner, ¿cómo lo ve? Que aparece de alguna manera como una sucesión más propia de lo que es el Yo le cristianismo. tengo afecto a todos. Mire, yo incluso me llevaba muy bien con el PRO. Me llevaba mejor con el PRO que con mis correligionarios. Porque se enojaban porque yo los criticaba. Ellos sabían que lo que yo les decía era cierto. Y se enojaban, claro, era más fácil enojarse conmigo, decir que yo estaba haciendo un disparate, y razón por la cual había motivo para enojarse, que reconocer lo que yo les estaba diciendo. Pero está claro, no responsabilizo a la militancia de base de los distritos, ni a los dirigentes de los distritos, no tenían posibilidad de modificar el rumbo. Y estoy seguro que muchos de ellos me van a acompañar en esta elección, pero sí a los que tuvieron las mayores responsabilidades, y no solo a los últimos, porque se la agarran con De Loredo ahora, ¿no? Sí, De Loredo es emblemático. Si hay algo que no debe Es un ser un montón. radical es lo que hizo Rodrigo De Loredo, eso es la negación de lo que es ser radical. Ahora, De Loredo no llegó solo allí, De Loredo es la consecuencia de un cúmulo de errores que cometieron otros antes y que derivaron en De Loredo y que se han callado la boca, no han sido lo suficientemente categóricos con la condena de lo que ha venido haciendo De Loredo condena en términos ideológicos, ¿no? ¿Estamos? Si no me equivoco, Ricardo, vos, corregime, sos amigo de Puyaro, del gobernador Sí, Puyaro. muy amigo, muy amigo. Yo hice política más en Santa Fe después del 2015 que en provincia. ¿Por qué? Porque en Santa Fe el partido se dividió sin que nadie pudiera irse. Dejar una libertad de acción de hecho, digamos. Entonces estaba el socialismo con Maxi, con todos mis amigos, Juan Cruz Cándido, que es secretario de gobierno, y estaba Barleta, Corral, todos con el PRO. Yo iba a hacer campaña. Lo que me costaba algún enojo con los otros radicales, porque me decía, ¿qué te venía a meter acá? No me vengo a meter. Claro. El radicalismo está en todos lados. Y Claro. yo voy a ir a apoyar a aquellos partidos, radical que cree que no es correcto lo que hemos hecho, guiándonos con el PRO. Pero previamente rompieron el Frente Amplio UNEN, ¿eh? Esto se olvida la gente. El primer error fue destruir el Frente Amplio UNEN. Destruyeron un frente que había sacado el 26%, 27% en las elecciones de medio término a nivel nacional, para poder construir Cambiemos, que era una alternativa que reemplazaría, si podía, al oficialismo de entonces por derecha. Bien, Ricardo, tenemos que agradecerle por el No, tiempo, te agradezco por haberse a vos, acercado y que nos cuente, bueno, con qué Ricardo Alfonsín nos vamos a encontrar en el Congreso. Bueno, si entro, que ojalá, porque creo que puedo aportar a la discusión. ¿Querés que te diga la verdad? También yo hubiera preferido que mi partido revisara sus posiciones, andar el camino, tuviera una buena posición, hubiera puesto candidato y no tener que hacer yo el esfuerzo que tengo que hacer. Ya soy grandecito, tengo 4 bypass, por ejemplo, no es que tenga una salud de fierro, pero bueno, si entro para poder dar una discusión defendiendo, mira, yo no voy a votar nunca nada, y esto se lo digo a todos los partidos, nada que esté prohibido por la Constitución Nacional, nunca, ni siquiera haciendo interpretaciones forzadas, no. Nunca voy a hacer nada que pueda contrariar los valores fundamentales de la democracia, el respeto, la tolerancia, los acuerdos. No voy a votar nunca nada que vaya en contra del interés general, por ejemplo el RIGI, es una barbaridad. Y no voy a votar nunca algo en contra de los intereses, de que vaya en contra de los sectores populares. Por ejemplo, la casi eliminación del impuesto a los bienes personales, o lo que han hecho con las universidades y con la educación pública, y lo que están por hacer con la salud también. Eso a mí me van a encontrar en contra. Si quieren votar las políticas de la derecha, liberal, bueno, que voten a otro, a mí que no me voten. Bien, Ricardo, muchas gracias. No, gracias, Un Hernán. abrazo enorme, Gracias, muchos éxitos. Tobías, y gracias, en estas Nico. elecciones. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Pasó acá por Manicomio.